Muy buenas amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver una celada muy buena que la jugó en el año 1977 el mismísimo Garry Kasparov contra Guy West, o como se pronuncie, dijo uno. Esta es una partida muy interesante porque la idea es tratar de ver los patrones de ataque, porque quizás la podemos emplear en nuestras propias partidas. Incluso muchas veces podemos llegar a una posición muy similar y vamos a tratar de ver cuáles son los conceptos o la estructura de los peones y los patrones que hay que tener para poder emplear este sacrificio que vamos a ver. Así que ya adelanto que va a haber un sacrificio. Una partida muy buena. Y vamos a tratar de aprender otros conceptos también de la posición. Dicho esto, entonces vamos a comenzar. Garry juega E4, C5 juega West y Garry simplemente juega caballo F3 y acá se inclina por hacer la variante Ninsowich con la jugada caballo F6, a lo que normalmente desarrolla allí Garry con caballo C3. Entonces siguió la partida con E6 y bueno, ahora Garry abrió el centro con D4, C por D4, caballo por D4 y acá las negras juegan alfil B4. Esta es una jugada que nos hacen muchas veces y es interesante aprender cómo jugar esta posición. Aquí Garry hace una jugada muy inteligente que es hacer E5, una jugada multipropósito. ¿Por qué? Bueno, porque primero tiene que definir el caballo, ¿qué va a hacer? Por supuesto que volver a la casilla original sería una tristeza. Así que tiene dos casillas, ir a E4 o ir a D5. Eso por un lado. Por el otro lado, la función que cumple el peón es retrasar el peón de D7. Un peón que necesita ser trasladado de su casilla original porque necesita desarrollar el alfil. Y por supuesto que el caballo puede salir por la casilla C6, pero el problema es que ¿quién defiende ese peón? Si el caballo no va a estar ya para defenderlo, si el rey se va a enrocar, ¿quién lo va a tener que defender? Bueno, va a ser la dama, pero la dama no tendría que cumplir esa función, sino que tendría que tener un rol mucho más activo que solamente defender un peón retrasado. Así que una jugada muy inteligente, multipropósito. Y aquí decir que no se podía hacer esta jugada, caballo E4, porque tenemos la espectacular jugada de dama G4. Estamos ganando un tiempo aquí sobre el caballo. Y por supuesto que si toman con caballo, entonces ahora tenemos la jugada dama por G7 amenazando la torre. Y quizás uno dice, bueno, pero nos hacen un jaque, y lo cual es cierto, pero podemos tapar con la jugada C3 y aquí, bueno, simplemente ¿dónde vuelve, no? Quizás podría volver a la casilla E7, pero simplemente tomamos la torre, así que no sería una buena opción. Supongamos que decide defender la torre. Bueno, el tema es que ahora tomamos el alfil y si nos damos cuenta, no tiene casillas. Todas las casillas que tendría el caballo están todas custodiadas, así que no podría salir del ataque. Por lo que vemos lo poderoso que sería esta jugada. Bueno, dicho esto, West no jugó esto, sino que jugó caballo D5. Seguimos atacando allí e intentando doblar peones. Y aquí Garry Kasparov hace la jugada alfil de 2. Luego de que tomó con el caballo, entonces acá viene un concepto muy interesante que queremos tener en cuenta. Garry tomó de peón, ¿no es cierto? De peón de B por C3. ¿Por qué no tomó de alfil? Porque si tomamos de alfil, luego de los cambios, vamos a llegar a esta estructura de peones, que es exactamente la misma que se llegó en la posición, pero al haber cambiado el alfil de casillas negras, la pregunta es cómo vamos a custodiar estos peones que están débiles. Y claro, ahora vamos a tener que utilizar otras piezas. Bueno, este se puede defender con la jugada F4, pero ¿y este? Este necesitamos sí o sí ocupar alguna pieza que lo defienda. Y ahora quizás nuestra dama, que tenía la intención de cumplir un rol más importante, ahora va a tener que ir por casillas negras para tratar de cumplir la función del alfil.
Dicho esto, entonces, y otra cosa, y mencionar que en un final estamos muy desfavorables. No vamos a decir que estamos perdidos, pero sí que estamos desfavorables para jugar un final. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que Gary no hace esto, sino que toma de B. Llegamos a la misma estructura de peones, pero la diferencia es que ahora tenemos nuestro alfil de casillas negras que va a cumplir un rol muy importante. Y entonces nuestra dama está liberada para hacer otras cosas que debe cumplir una dama. Así que un concepto muy interesante en la posición. O sea, si tenemos una peor estructura de peones, no tiene sentido cambiar piezas. Porque estamos favoreciendo al rival al llegar a un final en el que él es claramente favorable. Entonces queremos jugar este tipo de posiciones porque simplemente seguimos manteniendo piezas y teniendo un juego dinámico en la posición. Bueno, me enrollé un poquito, pero un concepto interesante para explicar. Aquí West hace alfil F8. ¿Por qué vuelve a la casilla original? Uno dice. Bueno, es que no hay muchas casillas buenas para el alfil. Si nos vamos a la casilla A3, ¿cuál sería la función? Retrasar el peón. Pero al mismo tiempo estaría indefenso. ¿Qué haría por esta diagonal? Absolutamente nada. Quizás después podría intentar meterse en B2. Pero ¿con qué idea? Si luego de que lo atacamos este alfil queda totalmente desprotegido. Tienen que volver a la casilla A3. No tiene sentido jugarlo ahí. ¿Dónde lo podríamos jugar? En la casilla C5. ¿Para qué? ¿Para comer el caballo y acomodarle la estructura de peones al blanco? No tiene sentido. Y el problema es que si jugáramos en la casilla E7, para no volver, digamos, a la casilla original, es que el blanco sigue desarrollando con tiempos. Y entonces, bueno, ahora tiene que hacer enroque. Y, por ejemplo, bueno, seguimos desarrollando nuestro alfil, lo que fuera. Y, digamos, siempre tenemos esa ventaja de desarrollo porque estamos, digamos, desarrollando con iniciativa. Así que un concepto muy interesante para tener en cuenta. Y es por eso que entonces West, después del cambio, se va a la casilla F8 para que este no tenga sentido, digamos, este salto de dama a la casilla G4 porque simplemente no ataca nada. Entonces Gary siguió desarrollando con la jugada alfil de 3, desarrollando piezas, y acá hacen una jugada muy interesante y que a veces nos podríamos plantear si hacer o no esta jugada, porque si nos damos cuenta tenemos todas las piezas en nuestra casilla original. Es como si nunca hubiésemos jugado. Así que uno podría pensar que necesita el desarrollo. Sin embargo, la jugada que hace West es muy atinada, porque lo que quiere hacer es liberarse de ese peón retrasado que mencionábamos anteriormente. Así que hace D6. Aquí la mejor jugada era tomar, pero uno entiende el por qué Gary hizo la jugada dama E2. El problema es que si tomamos, ¿no es cierto? Es como que estamos ayudándole a nuestro rival a desarrollar. Acaba de desarrollar una pieza con ganancia de tiempo. Y nosotros simplemente no obtuvimos ningún beneficio. Entonces por eso que yo creo que hizo esta jugada, dama de 2, que por supuesto no es para nada criticable. Pero en ese caso entonces no le estamos dando el tiempo. Supongamos que él quisiera desarrollar, entonces ahora sí podemos comer. Y puede comer de dama, por supuesto, pero si come de alfil, por ejemplo, entonces ya fueron 2 tiempos que estuvo perdiendo para llegar a la misma posición que antes hubiese llegado en un solo tiempo. Entonces vamos viendo, ¿no?, el juego sutil de la posición. Y acá las negras cometen el error decisivo de la partida, que es hacer la jugada caballo D7. Y este es el patrón que quiero que conozcas y que lo mires. Y es que tenemos un alfil, un peón en la casilla E5, un caballo en la casilla D7 y el rey en el centro. ¿Sí? Bueno, y este peón ya en la casilla D6. Un poquito hay que tenerlo claro. Esta posición yo he visto que se produce bastante seguido. O es una posición a la que podríamos llegar, esta característica que vemos aquí de la estructura.
Así que a estar atentos porque por ahí nos podemos sorprender y quizás nuestras partidas también la podemos jugar. Bueno, ¿qué jugó aquí Gary Kasparov? Jugó la espectacular caballo por E6, doble signo de admiración, y porque no hay 3 y no le ponemos 3, porque es una jugada espectacular. ¿Por qué? Bueno, es que simplemente no se puede tomar F por E6 porque viene la espectacular jugada de dama H5, jaque. Y por supuesto que tapar casi que terminaría siendo un suicidio, porque luego de que comemos con alfil y otra vez comemos con dama en G6, seguimos atacando, el rey se tiene que ir a la casilla E7, pero luego de un jaque es obligado que tape de caballo, comemos, se tiene que correr, seguimos comiendo la dama. Si nos comen el alfil, hacemos otro jaque, el rey se tiene que correr o puede tapar incluso, y seguimos comiendo, y esto es una masacre. Entonces es por eso que no se puede jugar, no se puede comer el caballo. Entonces, ¿qué hizo aquí West? Bueno, hizo la jugada dama B6, pero que llegamos a la misma posición, y por eso es tan buena esta celada, y es que Gary hace la espectacular jugada caballo C7 jaque, y aquí West abandona. ¿Por qué abandona? Bueno, porque no puede tomar de dama, porque si toma de dama simplemente viene un jaque a la descubierta y nos comemos la dama. Y por el otro lado, si corrían el rey, simplemente comían la torre con una ventaja brutal, decisiva. Y no solamente eso, sino que luego de jugadas como C4 también corría peligro la dama. Así que bueno, ahora está corriendo peligro de hecho la dama. Una partida increíble, muy difícil de jugar para West, pero vemos cuáles fueron las sutilezas de la posición. Así que bueno, si te gustó esta celada, dale like, comentanos qué te pareció. Y no olvides suscribirte. Y hoy queremos pedirte una cosita más. Si querés compartirlo al video, compartilo porque nos ayuda muchísimo. Y además que muchos ajedrecistas nos gustan este tipo de posiciones y de trucos que puede haber aquí, en este caso en la siciliana. Más si fue hecho por el genial Gary Kasparov. Muy bien, un saludo de mi parte y nos vemos en el próximo video de esta serie, Las 1001 celadas. Hasta pronto.